Estimados hermanos, continuamos en la doctrina de los pactos y en esta mañana que Dios nos ha dado la vida, quiero invitarles a que abramos las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 12 y hoy nos introducimos en el pacto con Abraham. Pueden tomar asiento. Así que Génesis 12, 1 al 3 comienza diciendo la palabra: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que en esta mañana desarrollaremos este llamado y este pacto que Dios realiza con Abraham. Recuerden, hermanos, que venimos de nuestra introducción en esta mañana. Hemos pasado y hemos recorrido la Escritura y vemos que después del juicio, del diluvio y del pacto con Noé, la humanidad volvió a manifestar la corrupción, la maldad de su corazón. Eso lo vimos en Génesis 11. Y allí nos narra también la rebelión de cómo los hombres intentaron alcanzar el cielo por sus propios medios y construir un reino sin Dios. La respuesta es que Dios ya no destruye al hombre, sino que desciende, los confunde, y Dios allí torna una nueva etapa en el programa o en el progreso redentivo que inició en Génesis 3:15. La simiente de la mujer que traería esa libertad que destruiría al enemigo, al adversario. Así que mientras que Babel representa al hombre, hermanos, buscando a Dios mediante sus propias obras, Génesis capítulo 12 nos muestra a Dios buscando al hombre. Y no es Abraham entonces quien está buscando aquí a Dios, sino es que Dios llama a Abraham. Y marca el inicio aquí, hermanos, de una historia que culminará en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo afirma la Escritura Dios proveyendo en la Escritura justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, Abraham escuchó las buenas noticias, y ustedes saben cuáles son las buenas noticias, ¿verdad? Así que la idea central en esta enseñanza es que el pacto de Abraham constituye el desarrollo histórico del propósito redentor de Dios después de la caída. En él, Dios escoge soberanamente a un hombre para establecer la línea de la descendencia de la cual vendría el Mesías prometido. Y a él le otorgará una tierra como anticipación del reino y extenderá su bendición salvífica a todas las naciones mediante nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vemos en este pacto. Dios llama a Abraham, le promete a Abraham entonces una descendencia y también le promete una tierra y le promete bendición para las naciones. Y esto es lo que vamos a ver en este pacto precioso, maravilloso. Y el propósito pues es revelar y asegurar el plan redentor que Dios mediante la promesa de una descendencia, una herencia y una bendición universal se encuentra en el cumplimiento definitivo en Cristo. Todo este cumplimiento, todas estas promesas de descendencia, de tierra y de bendición, todas ellas las vemos a ver que se van a cumplir en Jesucristo. Y el encabezado entonces es la promesa de una descendencia. Dios prepara la venida del Redentor, necesitaba una descendencia. También hay la promesa de una tierra, así que una herencia que apunta hacia un reino eterno y la bendición para todas las naciones. El evangelio es anunciado de antemano, o sea que Abraham escuchó el evangelio, las buenas nuevas. Así que desarrollaremos nuestro primer punto. Las promesas que Dios hace o lo que Dios promete mediante este pacto en el cual Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí Dios le promete entonces una nación a nuestro padre Abraham, una descendencia, haré de ti una nación grande y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre. Así que hay una promesa de una descendencia. Después de llamar a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, que ya lo vimos, Dios da la promesa a Abraham, hermanos. Y parecía algo imposible de cumplir porque Abraham tenía aproximadamente aquí unos 75 años, 65, 75 años, pero también Sara era una mujer estéril. O sea que Dios está llamando a un hombre viejo que tiene una esposa estéril, hermanos, y a ellos les está prometiendo que le dará una descendencia y será grande, será un pueblo, será una nación, hará de ti una nación grande, le dice el Señor. Y se lo promete entonces a un hombre viejo y que tiene una esposa estéril. Así que humanamente no podrían existir hijos. Sin embargo, hermanos, Dios no depende de las circunstancias humanas para cumplir sus propósitos, en ninguna manera. Esto nos ayuda mucho porque fortalece nuestra fe. Podemos ver entonces que Abraham es un hombre viejo y Sara es estéril y también vieja, y humanamente ellos no podían procrear porque conocemos la condición de que limitada que Sara era estéril. Ahora bien, esto nos muestra que Dios no depende de las circunstancias para cumplir sus propósitos, para cumplir sus promesas y para cumplir sus pactos. Y eso debe fortalecer nuestra fe, hermanos, que nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos las circunstancias y todo es adverso a nosotros. Pero Dios es maravilloso, ¿por qué? Porque el Señor no se basa en esas circunstancias para bendecirnos y cumplir sus propósitos con nosotros. Hermanos, en ninguna manera. Porque lo que para el hombre es imposible, ¿para Dios qué? Todo lo es posible. Y para Dios este es el comienzo de la historia de la redención. Así que esta promesa no tenía como único propósito formar una gran nación. Dios estaba de esta manera, al darle esta promesa a Abraham de que sería una nación grande, al prometerle descendencia, Dios lo que estaba haciendo también era preservando la línea de la descendencia, la cual conduciría al nacimiento del Mesías prometido en Génesis 3:15. Así que cada generación de la descendencia de Abraham es un eslabón en la cadena que culminaría en Jesucristo. En Abraham, entonces, recuerde que les enseñé hace 8 días, Dios pasa de lo general, de tratar con todas las naciones, a lo particular, a un solo hombre. Él enfoca la cámara, después de un plano general, lo enfoca en una sola persona, que es Abraham. Y de ahí el Señor comienza entonces a desarrollar y a tratar con esa persona. Un solo hombre, una familia, una nación, un pueblo, luego una familia que se convierte en un pueblo que se convierte en una nación, de las cuales salen reyes y sacerdotes. Así que, hermanos, por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo declara una verdad gloriosa. La descendencia prometida no era simplemente una multitud de descendientes físicos, sino una persona. Gálatas 3:16. Mire cómo Pablo interpreta entonces Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿qué? Cristo. ¿Ven, hermanos? Así que el apóstol Pablo, hermanos, declara esta verdad. La descendencia prometida, está diciendo allí, no era simplemente una multitud de descendientes físicos, sino una persona, hermanos. ¿Quién es? ¿Qué? Jesucristo. Así que de esta manera comprendemos que el pacto con Abraham siempre tuvo un propósito mucho más profundo que la formación de una nación Israel. Así que el Señor tenía como objetivo traer al Salvador del mundo, sí, por medio de esta nación. Y lo que vemos entonces es que Dios está escogiendo soberanamente a Abraham. Así que, hermanos, el detalle es muy importante porque el apóstol Pablo interpreta
muy bien, hermanos, por el Espíritu Santo, de que a Abraham fueron hechas las promesas y la promesa fue de una simiente, de una descendencia. Dice, no dice y las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿quién? Cristo. Por eso en Abraham son benditas, ¿qué? Las naciones. Las naciones. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la simiente verdadera? Más allá de una nación étnica, Israel, el Señor estaba hablando, Dios estaba prometiendo que por esa línea vendría ¿quién? El Mesías, la verdadera simiente de Dios y el verdadero pueblo de Dios. Por eso se nos dice que Abraham es el padre de nuestra fe. Él le creyó al Señor Jesucristo y al creer nosotros en Cristo, nosotros entramos en ese pacto en el cual Dios le prometió a Abraham que serían en él benditas las naciones. Así que lo que vemos aquí es que Dios escoge soberanamente a Abraham y hace este pacto glorioso. Abraham le manda el Señor, sal de la tierra de ta parentela de tu padre, déjalo todo, abandónalo todo, porque yo te voy a dar una. Y llama a un hombre, a una mujer estéril con su esposo viejos, y le dice, a ustedes les voy a dar una tierra, les voy a dar una descendencia, una familia, y en esa familia van a ser benditas las naciones, en esa simiente van a ser benditas las naciones. Yo les hablé a ustedes y leímos, pero quiero que leamos nuevamente Josué, capítulo 24, versículo 2, para que veamos que Abraham era un hombre común, para que entendamos que Dios escogió a Abraham para este pacto, pero no escogió a algún hombre sobresaliente, no, Abraham escogió un hombre común. Y esto para que entendamos, hermanos, que Dios llama soberanamente, Dios elige, Dios escoge. Abraham no estaba buscando a Dios, era Dios quien lo llama. Y como le dije anteriormente, Dios deja de tratar con una nación y entra a tratar particularmente con un hombre. Y Josué 24, 2, dice la Escritura. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dijo Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Sí, lo que vemos es que Abraham era un hombre común también, como lo fuimos nosotros, idólatra, pecador. Abraham no tenía nada para que fuese exclusivo delante de Dios. Lo que vemos es que Dios escogió un hombre en particular, no porque fuera bueno. Él era idólatra y servía a dioses extraños con sus padres como los demás. Así que vemos que Dios está escogiendo soberanamente a Abraham. Y esto es importante que lo entendamos nosotros, porque así mismo ha sucedido con nosotros. Dios nos ha escogido soberanamente en ese plan intratrinitario, en ese pacto donde Dios escogió a su pueblo desde antes de la fundación del mundo, que ya vimos, por el cual Cristo vendría, y en ese pacto Él iría y daría su vida por nosotros, y el Espíritu Santo conformaría esa obra de Cristo en la cruz en nuestros corazones y nos sellaría. Así que, hermanos, Abraham era un hombre común y silvestre, lo mismo que nosotros. ¿Qué dice Dios, por ejemplo, en Santiago de el profeta Elías? Era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Así que lo que vemos es un hombre normal, un hombre común que servía con su familia a dioses falsos. No había mérito alguno en él, pero recuerden que todo comienza con la gracia de Dios. Así que Dios está manifestando la gracia en Abraham. Segundo, la descendencia tiene un cumplimiento inmediato. Primero, pues sabemos que Sara vemos que vino Isaac, tiene a Isaac, da a luz fuera de tiempo para Dios mostrar su gloria y su poder. Cuando los hombres han perdido humanamente, pierden toda la esperanza, pero Dios no usa, hermanos, recuerden, Dios no es como nosotros. Dios es un Dios hacedor de maravillas. Por eso nosotros nunca debemos mirar las circunstancias. Debemos mirar a un Dios que es grande y poderoso y hacedor de maravillas. Así que la promesa incluía a Isaac,
luego vino Jacob, luego vienen las 12 tribus y luego la nación de Israel. Israel es el pueblo escogido para preservar ¿qué? Entonces Dios escoge a Israel, esta nación, ya es una nación, y por medio de él están los profetas, así que viene la revelación, viene el sacerdocio también, vienen las promesas y finalmente el linaje del Mesías. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5. Romanos 9. Cuatro al 5. Allí el apóstol Pablo habla como judío. Dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto de las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Así que el apóstol Pablo está diciendo, mire, es a Dios, es el pueblo de Israel, por medio de él ha recibido, de los cuales son la adopción, dice la adopción, nosotros somos adoptados. Dice que la gloria de Dios también, el pacto, la promulgación de la ley, viene la palabra, vienen las promesas, viene la revelación de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Así que este pueblo, hermanos, recibió el cumplimiento de esa promesa inmediatamente. ¿Por qué? Porque todo esto tiene una connotación. Recuerde que un pacto es una revelación progresiva que Dios nos está mostrando para luego traer un cumplimiento final. Así que la descendencia tenía un cumplimiento superior. Y todo lo que vemos en los pactos apunta a algo superior, algo más grande, hermanos. Y ya leímos Gálatas 3:16. Él dice, no dice a la descendencia, sino a la descendencia. No como si hablara de muchos, sino de uno solo, el cual es Cristo. Por eso Pablo enseña que toda la promesa apuntaba finalmente a la persona de Cristo, que es la verdadera descendencia prometida. Así que cuando ustedes leen toda la genealogía en la Escritura, toda esa genealogía está escrita para llevarnos ¿a quién? Finalmente a Cristo. Todo eso que a usted de pronto le parece aburrido, leer toda esa genealogía, este hijo de este, todo esto, hermanos, todo está escrito porque todo ello apuntaba finalmente al cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Yo le digo, cuando entendemos, ya no leemos la Escritura desconectada de ninguna manera, ya no leemos muchas historias, sino que entendemos que todo esto es un plan y es una historia, hermanos. Así que tenemos algo bien importante. Ahora bien, se le dice y algo muy importante que iba a ser bendita a las naciones. O sea, quiere decir aquí en Gálatas 3, vamos a Gálatas 3:29, algo muy importante. Así que la promesa de esta descendencia era porque por medio de ella vendría entonces el Mesías. Y como le dije anteriormente, Gálatas 3:29, ahora lo que vemos es que nosotros los gentiles, Gálatas 3:29, dice, veamos, versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que, hermanos, en la promesa que Dios le dio a Abraham, nosotros por la fe somos herederos ¿de qué? De la promesa. O sea, nosotros participamos de esa descendencia de Abraham. No porque naciéramos en una tierra de Israel, sino por la fe en quien Dios le dio las promesas
que en la simiente de Abraham, o sea, de ese linaje de Abraham, vendría Cristo, en el cual serían benditas las naciones. Tenemos esta participación, somos partícipes entonces de esa descendencia. Todo creyente verdadero participa de esa descendencia, lo que nos está diciendo. Si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según que la promesa. ¿Quién se le hizo la promesa? Abraham. Hermanos, y esto es lo maravilloso. Así que, hermanos, el pueblo del Señor está conformado por judíos y gentiles. Es uno solo. Cristo no tiene dos pueblos. Muchos dicen que tiene dos pueblos. Que nosotros, que la iglesia es como un paréntesis donde Dios trata y después, cuando creen todos los creyentes, entonces vienen los judíos y esa parte, y entonces no es así. Pablo está derribando ese argumento y nos está mostrando que el verdadero pueblo del Señor no es un pueblo étnico, puesto en un sitio geográfico exclusivo en Jerusalén, sino que el verdadero pueblo del Señor, la verdadera descendencia de Abraham, hermanos, son todos los que hemos creído por la gracia en Cristo Jesús. Así como Abraham fue llamado siendo una persona idólatra, pecadora, sin ningún mérito en él, de la misma manera nosotros hemos sido llamados y ahora somos parte de esa descendencia de Abraham. Por eso el mismo Pablo dice que nuestro padre, ¿qué? Abraham. ¿Por qué? Porque él creyó y le fue contado por justicia. Nosotros hemos creído y hemos sido, ¿qué? Justificados. Así que estamos dentro de esa promesa. Los creyentes participan de esa descendencia. Así que la verdadera descendencia no se define por la sangre, sino por la unión con Cristo mediante la fe, hermanos. Así que la iglesia no reemplaza a Cristo, la iglesia no está reemplazando a Cristo, la iglesia está participando de nuestro Señor Jesucristo porque estamos unidos a Él. Heredamos las promesas del Señor, hemos heredado según la promesa, somos herederos de esa promesa que se le hizo a Abraham. Así que esta es nuestra gran bendición. Pero el Señor no solo prometió una descendencia, también prometió una tierra. Porque la promesa, el pueblo necesita ese lugar para desarrollarse, hermanos. Así que con la promesa de una descendencia, Dios aseguraba la venida de un redentor. Al haber una descendencia, Dios va a asegurar la venida de ese redentor. Pero esa descendencia también necesitaba ese lugar donde desarrollarse dentro del plan de Dios. Por eso el Señor añadió esta segunda promesa, y es la promesa de la tierra, una herencia, hermanos, que apunta a un reino eterno. Volvemos a Génesis, nuestro versículo 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que te mostraré. Ahora, cuando Dios está llamando aquí a Abraham, le ordenó, hermanos, abandonar su tierra y su parentela. Pero también le prometió que conducirlo a una tierra que él mismo le mostraría. Dice, y yo te la mostraré. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquella promesa implicaba algo más, hermanos, que una posesión de un territorio. Canaán sería, esa tierra de Canaán sería el escenario donde Dios desarrollaría su plan redentor, preservaría su pueblo y siglos más tarde Él enviaría al Mesías. Sin embargo, cuando nosotros leemos cuidadosamente la vida de Abraham, descubrimos algo muy sorprendente, hermanos, que aunque Abraham llegó a la tierra que Dios le prometió, nunca la poseyó verdaderamente, plenamente. ¿Por qué? Porque él vivió como un peregrino, como un extranjero en tiendas, dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11.
Así que Dios le promete esta tierra a Abraham, pero Abraham vive de una manera que nos debe sorprender a todos. Y si Él es el Padre, ¿cómo no debemos imitarlo también nosotros? Hebreos capítulo 11, verso 9. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hermanos, esto nos demuestra, aquí nos está diciendo extranjero en lo que Dios le había prometido, pero él vive como tierra, como viviendo en una tierra ajena, morando en tiendas. ¿Y eso qué significa? Hermanos, que él no podía, aunque era tierra que Dios le prometió, él nunca estableció un edificio en el cual, con unos fundamentos en los cuales él pudiera estacionarse allí para siempre. Dice que vivió en tiendas. Una tienda significa que hoy la armamos y mañana ¿qué? Mañana la desarmamos y podemos instalarnos en otro lugar. Así que lo que vemos es que por la fe él creyó a Dios, pero esa fe lo llevó a vivir como un extranjero en algo que se le había prometido. Y luego dice, y en tierra ajena, morando en tiendas con Abraham, con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? ¿Por qué él hace esto? Ahí está la respuesta. Porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que, hermanos, Abraham recibe la promesa de esa tierra, hermanos, pero su mirada está puesta en una herencia mucho más grande, la patria celestial, la ciudad que no tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que, hermanos, la tierra de Canaán se convierte como en una figura profética del reino eterno en la nueva creación que Cristo obtendrá para su pueblo. Así que la promesa entonces encuentra plenitud, esa promesa de tierra encuentra plenitud, hermanos, no en ese territorio temporal, sino en la restauración definitiva de todas las cosas bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Así que Abraham, déjeme explicarle de esta manera. Abraham recibe la tierra, pero Abraham entiende, escucha bien, Abraham entiende que esa no era la verdadera herencia. Él ve más allá y entiende que la verdadera herencia es el reino de ¿qué? De los cielos. Esa ciudad cuyo arquitecto es Dios, cuyo fundamento y arquitecto es Dios, porque esa ciudad es una ciudad eterna. Así que, hermanos, lo que vemos es el que entiende proféticamente, recibe algo temporal, pero él sabe que eso temporal apunta a algo eterno y glorioso. Así que nos ayuda a nosotros vivir por la fe, no poniendo la esperanza en las cosas de esta vida, sino en ¿qué? En lo eterno. Dios nos prometió un lugar eterno, una morada eterna, una casa cuyo arquitecto es Dios y sus fundamentos son eternos. Así que Canaán, la tierra de Canaán, la que Dios fue a Abraham a vivir, la tierra de Canaán fue el cumplimiento inicial, hermanos. Dios lo lleva a vivir allí, allí vivirán Jacob, Isaac, posteriormente pues el pueblo de Israel. La tierra era una bendición real, pero también era un símbolo de algo eterno y glorioso. Por eso Abraham vivió de esa manera. Hermanos, Abraham entiende que la tierra era más glorioso. Así que nosotros debimos vivir también con esa gloriosa esperanza. Así que él espera algo mayor y eso lo lleva a vivir como extranjero, como peregrino, hermanos. Nunca edificó un reino permanente. ¿Por qué? Porque esperaba esa ciudad de cimientos firmes, eternos. Así que la esperanza de Abraham nunca estuvo limitada a la tierra, hermanos. Él esperaba esa ciudad celestial. Y como les digo, la tierra apunta a una nueva creación. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Así que lo que está diciendo es que, hermanos,
Pablo afirma que Abraham sería heredero, no solamente de Canaán, sino ¿de qué? Del mundo, hermanos. ¿Sería heredero de qué? Del mundo. No solamente de la tierra de Canaán, sino heredero del mundo. Vea lo que está diciendo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero de qué? Del mundo, sino por la justicia de la fe. Así que Cristo no vino simplemente para recuperar un territorio, hermanos, vino para renovar la creación. Y eso es lo que nosotros solamente de vista, echémosles capítulo 21 de Génesis, de Apocalipsis. Vamos al capítulo 21 de Apocalipsis. Solamente vamos a mirar lo que dice allí. Algo muy importante. El título es Cielos nuevos y tierra ¿qué? Nueva. Cielo nuevo, tierra nueva y también la presencia eterna de Dios para siempre. Vemos la nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén, hermanos. Así que lo que Dios promete allí, nuevo cielo, nueva tierra, la presencia eterna de Dios, la tierra prometida encuentra allí la consumación. Así que esto era lo que veía Abraham, anhelaba y esperaba y lo llevó a vivir como un extranjero. Dios le prometió una tierra. Sí, esa tierra allí en Canaán, que vemos que es la tierra de Israel. Pero Abraham entendió que ese no era el fin último. Simplemente aquello era profético, era una sombra de lo que iba a venir, de lo que Dios prometía eternamente, la nueva ciudad. Así que, hermanos, cuando entendemos esto, podemos ver entonces que Jesucristo es el verdadero heredero, hermanos. Él es el verdadero heredero. Todo pertenece al Hijo y los creyentes heredamos con Él. Romanos 8:17. Así que Abraham pudo entender porque a él se le dieron las buenas nuevas, hermanos. Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, así como Abraham, no esperamos solamente un lugar, esperamos vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. A Él le pertenece todo, Él es el verdadero heredero y nosotros somos herederos, coherederos con Cristo. Recuerde, dice la palabra del Señor, el versículo allí. Y si hijos, también somos ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo es el verdadero heredero y nosotros somos coherederos ¿con quién? Con Cristo. Dios prometió una nueva tierra, un cielo nuevo y una tierra nueva. Cristo es el heredero, es el lugar, es el creador, hermanos, y nosotros coherederos juntamente con Cristo. Ahora, finalmente, Dios revela el propósito más grande de este pacto con Abraham. ¿Y cuál es, hermanos? Volvemos a nuestro texto, capítulo 12 de Génesis. Versículo 3. Le dice, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Dios revela el propósito más grande de su pacto. ¿Cuál es? Que la bendición de que le está hablando Abraham no termina en Abraham, sino que esa bendición llegaría a todas las familias de la tierra. Así que Dios le promete una descendencia, en la cual nosotros los creyentes somos descendientes de Abraham, le promete esa simiente que es Cristo finalmente. Dios le da la promesa a Abraham, sí, una familia que se convierte en un pueblo, o un pueblo que se convierte en una nación. Le promete esa tierra local, allí Canaán, hermanos, pero también apuntaba de que esa nación no era simplemente porque había una descendencia de sangre, sino era por la fe, que el pueblo verdadero iba a estar unido y esa descendencia era simple y llanamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Quién es el verdadero heredero? La verdadera simiente. Y luego esa promesa de esa tierra,
una tierra que apunta a algo más glorioso y eterno. Así que somos descendientes de nuestro Señor Jesucristo y nuestro lugar de tierra es el reino eterno, cielos nuevos y tierra nueva. Y que hemos alcanzado esa bendición por esa promesa gloriosa, que en Él, en esa simiente, o sea, en Cristo, serían benditas las naciones de la tierra, hermanos. Así que esta bendición, esta promesa que le está haciendo Dios a Abraham en este pacto, porque hasta ahora estamos estudiando las promesas que Dios le hace a Abraham en este pacto. Le promete entonces descendencia, le promete tierra y ahora le está prometiendo una bendición, pero no solamente una bendición local, o sea, personal, familiar. Le está prometiendo una bendición en todas las familias ¿de qué? De la tierra. Ese es el tercer encabezado. Así que, hermanos, entendamos algo. En una época en que las naciones vivían separadas por las lenguas culturales, nosotros ya sabemos qué pasó con el juicio de Dios. Dios descendió y los confundió con las lenguas. Allí, pues, lógicamente, vivían separados, llenos de idolatría. Y como consecuencia, pues, fueron dispersos allí cuando en la confusión en Torre de Babel. Y Dios entonces pronunció una promesa maravillosa y gloriosa. Construyen la Torre de Babel, todos están juntos, no se han esparcido, y porque ellos quieren una religión sin Dios, quieren llegar a Dios por sus propios medios. Así que Dios desciende y los confunde con las lenguas como juicio. Pero lo que vemos, hermanos, es que en este sentido, en este momento, Dios los está esparciendo y están bajo ese juicio. Pero Dios le da la promesa a Abraham y dice entonces: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que esas palabras revelan que el propósito de Dios nunca estuvo limitado solamente al pueblo de Israel, a una sola nación. Desde el principio su plan fue para redimir, hermanos, de toda lengua, pueblo, tribu y nación, como dice en Apocalipsis. Te damos gloria, Señor, porque nos has redimido de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Así que desde el principio, hermanos, vemos desde el principio que Dios incluyó en su bendición, en su gracia, en su amor y en su misericordia, que esta bendición llegaría a todas las naciones de la tierra, que la promesa que Dios le hizo a Abraham alcanzaría a todas las naciones de la tierra. Así que el hecho de que tú y yo hoy estemos en Cristo injertados es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo en un pacto a nuestro padre Abraham. Por eso vuelvo, insisto, Dios no tiene dos pueblos como dicen muchos. La iglesia, que fue el plan B de Cristo, el plan A es Israel, pero como Israel desobedeció, entonces Dios armó un plan B que es la iglesia. No, desde el principio, hermanos, Dios nos está mostrando que su pueblo. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas y en Romanos es enfático y entiende perfectamente que el pueblo del Señor es uno solo entre judíos y gentiles en la iglesia del Señor. No hay otro pueblo por separado. Así que, hermanos, esta promesa entonces constituye como uno de los anuncios más tempranos del Evangelio en toda la Escritura. Y es lo que afirma el apóstol Pablo. Vamos a Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Bien. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? En otras palabras, hermanos, que el Evangelio comenzó con una promesa hecha en el Antiguo Testamento y alcanza su cumplimiento en Jesucristo. Él está diciendo aquí que a Abraham se le anunció el Evangelio. A Abraham se le predicó las buenas nuevas.
que en Cristo serían benditas las naciones. Ahora, por eso Abraham dice que él vivió como extranjero y peregrino, porque él entendía que Cristo, él sabía que Cristo un día iba a venir el Salvador, que por eso dice que él fue salvo por la fe, creyó en Cristo, en su obra, en su sacrificio, y que en esa obra y en ese sacrificio por la fe iban a alcanzar salvación, bendición y vida eterna todos los extremos de la tierra. Hermanos, que esas naciones que habían sido esparcidas, pecaminosas en gran manera, bajo el juicio de Dios, en la confusión de las lenguas allí en Babel, un día de esas naciones de la tierra, Dios iba a tener misericordia de muchos y los congregaría bajo el nombre y una persona de su Hijo Jesucristo, quien moriría en la cruz y salvaría y redimiría a los pecadores y le daría salvación y vida eterna y la promesa de los cielos nuevos y la tierra nueva, de ese reino glorioso y maravilloso. Así que Abraham vive como extranjero porque él conoce cuál es la promesa del Evangelio, qué es lo que le espera a los creyentes. Así que él vivió esperando aquello que sucedería un día. Nosotros miramos hacia atrás gozándonos de lo que ya sucedió. Pero como Abraham miraba hacia la cruz, apuntaba hacia la cruz y lo venidero, vivía con esa fe y esa esperanza. Nosotros miramos ahora de adelante hacia atrás, hacia la cruz, y vemos lo que Cristo ha hecho, pero vivimos con la gloriosa esperanza que tuvo Abraham de lo eterno y lo venidero de la nueva Jerusalén. Así que cuando Cristo murió en la cruz, resucitó y abrió el camino para los hombres y mujeres de todas naciones, justificados por la fe. Así que recibieron la bendición prometida de Abraham. Tú y yo hemos recibido la bendición prometida de Abraham. De ese pacto glorioso. Por eso la misión de la iglesia no es un plan improvisado, sino la continuación del plan, del propósito de Dios que reveló desde Génesis 12. Y la promesa siempre ha sido universal. Él le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hermanos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que se cumple. Dios proveyó, Dios le dio las buenas nuevas a Abraham. Esa es, hermanos. Abraham sabía que Cristo vendría y moriría. Y de ahí subía en la cruz del Calvario. Y de todo pueblo, lengua, tribu y nación, el Señor salvaría. Tenía un remanente, escogido por gracia, salvo por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el hombre vivió en la tierra como un extranjero, hermanos. Y estas son las promesas de este pacto glorioso. Y esa promesa se cumple en Cristo mediante el Evangelio. Así que Dios anunció de antemano, Dios proveyendo, justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, así que Abraham conoció la obra del Evangelio. Esas buenas nuevas. ¿Cómo iban a ser benditas esas naciones? Por eso comienza a desarrollarse esa esperanza en Génesis 3:15. Y vemos cómo comienza cada día más y más a madurar a medida que los pactos se van desarrollando. Así que desde el principio nuestro Dios y Padre tenía en mente todas las naciones. Israel nunca fue el destino final, hermanos, nunca. Israel fue el instrumento temporal. Gloria al Señor. Así que Abraham contempló el Evangelio allí como promesa. Recibe las buenas nuevas. Pero nosotros, ¿qué pasa con el Evangelio, con estas noticias? Nosotros ya la contemplamos en forma de cumplimiento. Por eso lo que le decía, Abraham miraba hacia adelante. Nosotros miramos atrás que ya se dio ¿qué? El cumplimiento, gloria al Señor. Y Gálatas 3:13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de el
espíritu. Así que Cristo lleva la maldición. ¿Por qué? Para que la bendición prometida de Abraham alcanzara ¿qué? A los gentiles. Y esto es lo maravilloso. Hoy la iglesia continúa recibiendo esta bendición. Cada vez que el evangelio se predica, hermanos, la promesa hecha a Abraham continúa extendiéndose. Cada conversión, cada iglesia plantada, cada misionero enviado es evidencia de que Dios sigue cumpliendo Génesis 12. Así que nos está diciendo, Cristo ha redimido de la maldición de la ley, pero por nosotros hecho maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús escuchen, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Hermanos, Cristo tenía que morir para que la promesa hecha a Abraham, no solamente ellos fueran salvos por medio de Cristo, sino también nosotros, ¿qué? También Cristo tenía que morir, hermanos, para que nosotros también pudiésemos entrar en ese pacto. Por eso el apóstol Pablo desarrolla el tema también que le he compartido allá en Efesios. Estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, alejados de la ciudadanía, de los pactos, de las promesas, de todo. Pero luego por la fe en Cristo Jesús, ¿qué llegamos? Ahora hacemos parte de ese nuevo pacto, de las promesas hechas a Abraham, hermanos. Participamos de todas las riquezas en gloria que estaban solamente destinadas al pueblo judío. Y luego él dice que de los dos pueblos hizo un solo ¿qué? Pueblo. En la iglesia del Señor. Así que vamos a las aplicaciones que nos deja esta enseñanza. Oh Dios. La primera. Hermanos, cuando el desánimo quiera apoderarse de usted, mire a Cristo. Esta enseñanza debe llevarnos a esto. Él es la prueba definitiva de que Dios nunca abandona su palabra. Dios le hizo una promesa a Abraham y Dios la cumplió. Y nosotros hoy somos, hermanos, fruto de esa promesa hecha a ¿quién? Abraham también. Dios nunca va a abandonar, nunca dejará caer a tierra su palabra. Nuestra fe entonces debe entendernos que no descansa en nuestras circunstancias, sino en la fidelidad de Dios que cumple sus promesas, que cumple su pacto, hermanos, que Dios nunca falseará lo que ha salido de su boca. Así que pregúntese hoy, hermano, ¿estoy confiando en lo que veo o en lo que Dios ha prometido? Pablo dice que no andamos por vista, sino por qué, sino por fe. Así que estamos confiando en lo que vemos o en lo que Dios ha prometido. Abraham duró mucho tiempo esperando la promesa y no se debilitó en la fe, sino se fortaleció cada día creyendo y confesando que el que le había prometido era poderoso para cumplirlo. Así que, hermanos, esta enseñanza de las promesas que Dios le ha dado a Abraham, 3 promesas de descendencia, tierra y bendición a las naciones, debe llevarnos a confiar siempre en el Señor, a no desanimarnos y a no ir por vista, sino creyendo en la fidelidad de nuestro Dios. Ahora, la segunda, Abraham poseía la promesa de una tierra, pero también él nunca permitió que esa tierra temporal reemplazara su esperanza eterna. Nunca. Abraham no permitió que lo temporal, hermanos, reemplazara su esperanza. De ninguna manera. Él no puso la esperanza en las cosas temporales de esta vida. Él puso la esperanza en el Dios que era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Así que esto lo llevó a vivir como un peregrino, como un extranjero, porque sabía que esperaba esa ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y esa también debe ser nuestra perspectiva y nuestra esperanza. La esperanza no son las cosas temporales. Aquellos que ponen la esperanza en un hijo. Bueno, cuando mi hijo crezca va a trabajar, va a hacer esto y lo otro, y entonces él me va a ayudar y mi esperanza es mi hijo. Claro, debemos animarlos y instruirlos y edificarlos, y si pueden hacer eso, gloria a Dios, porque deben honrar a sus padres. Pero si mi esperanza es esto, hermano, tan temporal, puede que ese hijo mañana se case y se vaya a vivir con su esposa y ya no puedo ayudarlo. Así que la esperanza del creyente, hermanos, debe estar ¿en qué? En las promesas gloriosas, fidedignas y eternas. Así que, hermanos, debe ayudarnos esto a vivir, hermanos, como extranjeros y peregrinos. No apegarnos a este mundo.
sabiendo que lo único que seguro es el reino de Dios. Ahora, esto también es importante. Cuando un creyente comprende su verdadera herencia en Cristo, esto es definitivo. Cuando nosotros podemos entender que mi verdadera herencia no es lo temporal, sino lo eterno, hermanos, es Cristo mi herencia, eso me ayuda entonces a enfrentar las pérdidas con esperanza. Ustedes recuerdan que Hebreos dice la palabra que muchos hermanos perdieron todos sus bienes por la persecución. Y dice que ellos sufrieron con gozo las pérdidas de sus bienes porque tenían en el cielo que una ciudad, una casa no hecha de manos. Hermanos, ellos tenían la esperanza no en lo temporal, sino en lo eterno. Así que cuando yo comprendo que mi verdadera herencia, porque soy coheredero con Cristo, es Cristo mi herencia y el reino eterno, una ciudad inconmovible, no hecha por manos de hombre, sino cuyo arquitecto es Dios y sus fundamentos son eternos. Entonces, entender el pacto y las promesas y la fidelidad del Señor para cumplirlas, pues me debe llevar a poner esa mirada y ayudarme a vivir como extranjero y peregrino. Y esto me ayuda entonces a enfrentar las pérdidas con esperanzas, las pruebas con paciencia y la muerte con confianza por la promesa que Dios nos ha dado. Porque nuestro hogar definitivo no está en este mundo, sino en el reino eterno, con la presencia eterna de nuestro Dios, hermanos. Y la cuarta aplicación, la bendición de Dios prometió a Abraham. La bendición que Dios prometió a Abraham nunca fue para ser guardada egoístamente. Y esto es bien importante porque nos ayuda a que tengamos esa responsabilidad en cuanto a compartir las buenas nuevas. Fue para ser compartida. De la misma manera, el evangelio que hemos recibido nosotros no es un tesoro para esconder, sino una buena noticia para anunciar. Así que Abraham vivió con esta esperanza de las buenas nuevas, lo que les transmitió a sus hijos, a Isaac, a Jacob, y así toda la descendencia y el pueblo de Israel. Así que debemos preguntarnos hoy, ¿soy un simple receptor de la gracia de Dios o también un instrumento para que otros hermanos conozcan la bendición del evangelio? Hemos recibido la bendición, la promesa de la bendición hecha a Abraham en el pacto. Debemos entonces también ser instrumentos de esta bendición. Y ya como conclusión, el pacto con Abraham no puede entenderse simplemente como un acuerdo entre Dios y un patriarca, en ninguna manera. Este es uno de los grandes pilares de la historia de la redención, hermanos. En él Dios confirma y desarrolla la promesa después de la caída en Génesis 3:15, asegurando que la salvación vendrá por medio de una descendencia específica, una herencia definitiva y una bendición universal, hermanos. Así que las tres promesas de ese pacto encuentran su plenitud, su cumplimiento final en Cristo Jesús. La descendencia prometida es Cristo, el verdadero heredero de Abraham. La tierra prometida alcanza su consumación en la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Y la bendición para las naciones, hermanos, es el evangelio, mediante el cual hombres de todo pueblo, lengua, tribu y nación reciben la promesa del Padre Abraham. Así que, hermanos, el pacto abrahámico nunca debe leerse o entenderse de una manera aislada, sino como una etapa esencial en el desarrollo progresivo de la redención, del plan redentor de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que Génesis 12 es la mirada de la Escritura que nos dirige hacia Cristo. Siempre nos está apuntando a Cristo y que se extiende a todas las naciones. Gloria al Señor. Así que, hermanos, de esta manera, nuestra primera parte en cuanto a las promesas que Dios le hace a Abraham cuando lo llama. Luego veremos, hermanos, aparte de esta enseñanza, otros aspectos importantes del pacto. A lo que se le llama a él, está obligado a obedecer las demandas que se le hacen. También, cómo Dios sella este pacto. Dios manda a Abraham, parte los animales, y Dios mismo es el que va a pasar por medio de esos animales para confirmar el pacto. Y Abraham, como sello de ese pacto, es circuncidado y debe mandar
debe mandar a circuncidar todas las generaciones. Así que vamos a ver todo lo que es completamente el pacto. Hoy solamente las promesas que Dios le hace a Abraham. Descendencia, tierra y bendición. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias por la doctrina preciosa y maravillosa de estos pactos, bendito Dios, de cómo tú desarrollas tu plan redentivo y también cómo tú te relacionas con los hombres. Amado Dios, gracias por estas promesas y este pacto hecho con nuestro Padre Abraham, porque por él somos nosotros coherederos con Cristo por esa promesa. Por esa promesa somos descendientes por la fe de nuestro Padre Abraham. Así que somos partícipes de la herencia y de la promesa eterna y gloriosa, Señor. Concédenos vivir con confianza, con paz y seguridad en medio de todas las circunstancias, porque hoy hemos visto un Dios que es fiel, que cumple sus promesas, que no miente ni falsea lo que ha salido de su boca, Señor. Ayúdanos a vivir contigo delante de ti en esa fe, en esa confianza y en esa esperanza, en esa fe como la recibió nuestro Padre Abraham, para creer, para salir de su tierra, de su parentela y confiar en ti, depender de ti, de este Dios fiel y verdadero que no miente, que no falla jamás. Enséñanos a confiar y a esperar plenamente en ti, en tus promesas, en tu palabra fiel y verdadera, Señor. Darnos cada día esa fe mayor cada día, Señor, y ayúdanos a perseverar con paciencia, con fe, con fortaleza y esperanza, así como nuestro Padre Abraham lo hizo delante de ti, Señor. Esperó con paciencia, aun cuando las circunstancias eran contrarias y adversas y no había ninguna esperanza humana. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de multitudes, así como tú te lo habías prometido, Señor. Permítenos y ayúdanos a encomendar nuestra vida en ti, en tus manos, y confiar en ella plenamente. Todas nuestras necesidades, todas nuestras luchas, nuestras adversidades, Señor, no nos deje mirarlas. Ayúdanos a mirarte y a contemplarte a ti. Ayúdanos a andar por fe y no por vista, Señor, como andan los hombres de fe que tienen la esperanza en Cristo Jesús. Te damos las gracias, amado Dios. Amén.